아니 가자. 아니. 야, 어디야? 어디니? Mis muy queridos estudiantes, friends, amigos, padres, madres, hermanos, hermanas, todos los seres. De quien he recibido toda la felicidad, los más preciosos, bondadosos, queridos y joyas que satisfacéis los deseos. Debido al virus, a estas enseñanzas las llamo de transformación del pensamiento. Hay muchos temas que ya hemos tratado y diferentes técnicas, todavía hay más. Esta es la base, los cimientos para estas enseñanzas. Todas estas enseñanzas son de transformación del pensamiento. Lanrim son enseñanzas de transformación del pensamiento, aunque en el Lanrim hay una sección específica en el Lanrim en la que habla del adiestramiento mental o transformación del pensamiento, aunque en realidad podemos considerar como Lojong, es decir, adiestramiento mental, todo el Lanrim. He hablado, expuse sobre las 10 joyas muy secretas. Antes estuve hablando sobre el pensamiento egocéntrico y la raíz del samsara, el aferramiento al yo, Tsansin Maripa, la ignorancia, y los 3 mentes venenosas, que son tan difícil. El apego a esta vida, que es la base para todos los problemas que experimentamos en la vida. Y así como las raíces de los árboles van extendiéndose y de una salen 10, de estas otras y 15, 50, etcétera, y así se va ramificando esas raíces. Bueno, pues exactamente igual los problemas en la vida. Estas son el Buda enseñó 84.000 enseñanzas y cada una de sus palabras es para subyugar nuestra mente, para que nuestra mente esté como más lúcida, más para beneficiar tu mente. Esta cabeza dura que es como una roca, como una montaña de acera tan difícil. Estos conceptos tan duros, más que montañas rocosas o de acero. Y es por eso por lo que hemos estado sufriendo, experimentando sufrimiento, los océanos de sufrimientos de samsara, desde tiempos sin
principio, desde renacimientos sin principio. and still suffering. Y seguimos sufriendo. You see, it's suffering is not only El physical. sufrimiento no es solamente el sufrimiento físico, está también el sufrimiento mental, que es increíble. And we have to learn. Y tenemos que aprender. Hay mucho que necesitamos aprender, todavía no sabemos. Es como una enfermedad, por ejemplo, cuando tienes... Es como cuando tienes una enfermedad, pero todavía no sabes que estás enfermo. Y entonces tienes que ir a un médico para aprender sobre las diferentes enfermedades y medicinas. Vamos al médico cuando nos consideramos enfermos, porque el doctor te ayuda, te explica que tienes una enfermedad, un cáncer, esta enfermedad o aquella, y entonces puedes poner remedio. Entonces, permitir que todas las enseñanzas lleguen a nuestra mente? La raíz, la base es la meditación y la muerte y la impermanencia. La meditación de los 9 puntos. E incluso es muy efectiva la meditación en la que te visualizas. Es decir, lo que normalmente suele suceder cuando alguien muere, pues cómo tratan el cuerpo, luego los amigos y las familias que están alrededor llorando, todas esas cosas que normalmente pasan cuando alguien muere. En Occidente, pues el cadáver lo ponen en un ataúd tan caro. Morir en Occidente es muy, muy caro. Se necesita mucho dinero. Tienes que comprar el ataúd, que cuesta también mucho dinero. Y bueno, y todo ese dinero en realidad no creas ninguna virtud con ello. Todo tiene que ver con el apego. Compras la tierra y el ataúd. Tan caro. En Occidente requiere mucho dinero lo del entierro y todo eso. Es muy fácil, por ejemplo, pues eso, pues quemar, incinerar y ya está. Por ejemplo, entonces de lo que se trata es de que pienses, bueno, este cuerpo mañana puede ser pasto de las llamas. Como vemos, por ejemplo, en algunos sitios como en Pasupatinata y en Nepal, o en los cementerios de Taman, o en Swayambunat, y que también hay un cementerio. Yo no sabía que estaba en Taman, aquí hay un cementerio budista, y luego lo conocí. A veces hay muchas como catas ahí en esa zona, y creo que bueno, que son los lamas que normalmente hacen pullas para los que fallecen. Pero bueno, también muchas veces pues hacen esas pullas y tocan los platillos, los diferentes instrumentos musicales, y ponen tancas allí. Y también hay un sitio cercano de este cementerio de Taman en Swayambunat, que es un cementerio islámico para los islámicos que mueren, los musulmanes. Entonces está por ahí cerca, aunque yo no lo reconocí, y una noche estaba dando una vuelta con algunas personas y llegó como el imán musulmán, vino desde el cementerio, no sé realmente dónde está, pero está por esa zona. Entonces su lama nos esperaba, nos cedió el paso. Entonces, claro, como el lama se detuvo, bueno, el imán se detuvo, pues también el resto.
Me acuerdo, bueno, para acabar la historia, cada vez que yo voy a dar vueltas a la montaña de Swayambunat, a circunvalar, menciono lo precioso que Swayambunat es. Swayambunat está en Nepal, y como pues es algo muy especial. Incluso, entonces cada vez que circunvalo hago una oración a los 7 Budas de la medicina, incluso aunque no haya nadie que estén allí cremando, pero creo que prácticamente cada día hay alguna incineración. Y sueles oír pues eso, los instrumentos, el yalin y platillos que están porque están realizando alguna puya. También está en una conferencia de su santidad, creo que hablaba de las tradiciones pali y sánscritas. Entonces creo que se mencionó algo así como Mahayana y Vajrayana. Entonces normalmente hacen puyas, creo que era la puya de Amitabha, principalmente la que se suele hacer, y también Padmasambhava hace mucho estas puyas. Entonces estábamos rezando, yo iba con Kadrola, íbamos allí para rezar por la gente que había muerto, para tanto en el pasado, los que estaban muriendo y los que morirían en el futuro, para que nunca fueran a los reinos inferiores, sino que pudieran nacer en una tierra pura donde puedan lograr la iluminación o al menos recibir el perfecto renacimiento humano, encontrar las enseñanzas Mahayana y encontrar a un perfecto maestro Mahayana cualificado que revela el camino inequívoco a la iluminación y llevando a cabo aquello que complace más la sagradamente el amigo virtuoso logra rápidamente la iluminación. La esencia es esa. De lo que se trata es de rezar, hacer oraciones de Chenrezig para que les guíe. Y bueno, como Kadrola estaba allí, yo solo digo palabras en realidad, pero Kadrola hace una oración y hay una gran diferencia para la gente que muere, cuyos cuerpos llevaron allí en el pasado, ahora o en el futuro. Supone una gran diferencia cuando Kadrola reza para ellos. Para los tibetanos no hay un cementerio específico, sus cuerpos se llevan al cementerio de Manampa, que es donde Lama Pasan o Lama Lundrup, el discípulo de Lama Yese del sur de la India y sus discípulos de Tíbet. Y es donde el cuerpo de Lama Pasan fue incinerado. Y entonces fuimos allí a rezar, hicimos la puya del Buda de la medicina, vinieron muchos monjes de Copán para realizar la puya. Y creo que también hay otro cementerio. Entonces lo que estaba diciendo es la importancia de esa meditación en la que visualices, por ejemplo, hoy tu cuerpo está aquí o en la cama, pero mañana
puede estar ahí en el horno crematorio. Entonces, el visualizar tu cuerpo muerto, algunas partes quemadas, otras todavía no quemadas, o como, bueno, pues va consumiendo las llamas el cuerpo y quedan la cabeza o las piernas, es decir, todos estos detalles. En vez de pensar, oh, esto no va a pasar, o va a pasar, pero de aquí a mucho tiempo, el año que viene y demás. Pues no, de lo que se trata es de pensar que incluso hoy o mañana eso podría pasar. Y meditar así es muy efectivo. Visualizar los aspectos de la muerte. All right. Entonces las enseñanzas de Kyabje Pabongkar Rinpoche son enseñanzas increíbles para tu mente confundida, para esa cabeza tan dura. No sé cuántas enseñanzas habéis leído, pero como que no hacen nada, no modifican tu mente, no se suaviza, sino que permanece ahí como muy fija, muy cabezota. No se subyuga. Ese pensamiento egocéntrico, ese apego, es lo que tenemos que suavizar, lo que tenemos que subyugar. Y así lentamente vendrán las realizaciones. Y esas son las bases. La meditación en la impermanencia es algo increíble que nos va a ayudar. Yo he recibido la transmisión oral de este texto, La necesidad más urgente del corazón, antes traducida como La cuchara del corazón. Recibí la transmisión oral de este texto de Kyabje Rilbu Rinpoche. Y creo que cuando Kyabje Trichan Rinpoche, cuando Kyabje Pabongkar dio la transmisión oral de esto, había 3 lamas. Estaban Kyabje Trichan Rinpoche, que era mi gurú raíz, luego Kansa Rinpoche, que creo que fue otro lama que hizo grandes... bueno, hay una historia de Kansa Rinpoche que nos explicó Kyabje Rilbu Rinpoche, que era un gran erudito y muy estricto y de mucha pureza. Entonces era uno de sus discípulos del corazón. Pues entonces invitaron a Yangtze, a Kansa Rinpoche. Habíamos construido la primera estupa similar a Yangtze, una gran estupa. Y le pregunta a Venerable Dranchen si ha estado allí varias veces en Yangtze. Dice que sí, que ha estado 6 veces. Bueno, ahora tienes entonces que ir 100 veces. Bueno, pues cuando acabamos esa estupa primero en Australia, que es de exactamente el mismo tamaño, la hemos acabado ya. Entonces, pero todavía, a pesar de que está acabada la estupa, hay todavía mucho trabajo que hacer con las diferentes estatuas dentro. Antes principalmente eran de Kriya Tantra, Charya Tantra y Anuttara Tantra. La mayoría de las estatuas, muchas, no sé. Entonces, bueno, construimos también en los 8 Budas de la medicina, las 21 taras, los 35 Budas y las otras estatuas comunes que la gente conoce más. Por supuesto, también habrá de Guyasamaya, Yamantaka, Chakra Sambhara, Kala Chakra, la deidad de la sombrilla blanca, etc. También Hayagriva muy secreto y otras diferentes estatuas del Tantra superior.
in the vase there will y, be y en la y luego en la vasija estará esculpido wow, un mandala de Kalachakra y también como como el mandala de las 13 deidades Yamantaka que está aquí abajo en Copán, hecho por unos monjes que saben esculpir muy bien. Entonces estos dos monjes de Copán que conocen bien Guyasamaya, Yamantaka y Chakrasambhara y los mandalas de Chakrasambhara, de acuerdo a las instrucciones del Colegio Tántrico Inferior, estuvieron con Gyabye Yado Rinpoche para aprender los aspectos, los detalles del mandala de Kalachakra. Pasaron un par de meses con él y luego volvieron y ahora están capacitados para emprender esa gran tarea y están esperando para poder ir a Australia y esculpir ese mandala en la vasija. Y entonces también en la Gompa habrá una gran estatua de Kalachakra, de forma que cuando la gente entre en lo que es en la parte de abajo, en la vasija, puedan ver ese gran mandala de Kalachakra pintado en el techo. Y también y como hay electricidad, pues es como muy brillante. Esperamos hacer eso. También está una estatua de santidad, también está el Buda de Jade, que es es más alto, e incluso el trono es de Jade. Una gran piedra de Jade que se encontró en Canadá. La gente que encontró, a la persona principal, creo que quería, la que encontró esa gran piedra de jade, quería que eso se usara para algo beneficioso. Y entonces se lo propuso al director de Land of Medicine Buddha, ¿cómo se llamaba? Tom. Entonces él organizó con un sacerdote de Italia, el Papa, y 100.000 personas acudieron. Él estaba allí organizándolo, porque esta persona solía organizar eventos así como muy multitudinarios. Entonces yo le pedí en su momento que fuera el director del centro de Land of Medicine Buddha, la tierra del Buda de la medicina, pero bueno, aunque es pequeño, para dirigir un centro de Dharma es difícil. Él estaba acostumbrado a dirigir compañías, empresas, y no puedo decir que las compañías las empresas no se dirijan, no se gestionen con compasión, pero vamos, generalmente en una empresa, bueno, pues lo que priva es el dinero, y si la persona no funciona, la expulsas. Pero un centro de Dharma es diferente, tienes que gestionarlo con compasión, si no, no podemos hablar de centro de Dharma, si no está gestionado con compasión. Entonces, bueno, él, pues, esta persona que estaba acostumbrado a dirigir empresas, bueno, pues expulsó a muchos jóvenes que trabajaban allí como voluntarios, a mucha gente que no encajaba como para trabajar en un centro de Dharma. Bueno, entonces yo no podía hacer. Rinpoche pregunta, dice, ¿por qué he sacado este tema? Sí, porque aquel hombre que encontró esa roca de jade habló con este director. No era con este director, sino con Peter. Con Peter, que fue el director del proyecto de Maitreya en esa época. En esa época en la que yo deseaba construir
50 stories. una estatua de Buda de Maitreya de la altura de 50 pisos en Bodh Gaya. Tuvimos ese plan durante muchos, muchos años. Peter y yo teníamos esa idea, pero tuvimos que desecharla, porque muchas personas del consejo de dirección del proyecto de Maitreya no estaban de acuerdo, ya que no teníamos los recursos, y entonces pues muchos se abandonaron el proyecto. Es decir, que construimos esa estatua del Buda de Maitreya en realidad en nuestros sueños. Esta estatua del Buda de Maitreya de 50 pisos la construimos en sueños, soñando. Bueno, pues finalmente ese proyecto de la estatua de Maitreya se transformó en algo que nunca esperábamos, y es que bueno, pues yo ofrecí esa tierra que teníamos en Bodh Gaya para el proyecto de Maitreya, lo ofrecí a su santidad para que estableciera Nalanda. Su santidad, la educación. Hay tantos, la educación de su santidad Dalai Lama, tantos libros, todo es para preservar, incluso no solamente el Dalai Lama actual, sino la encarnación de la vida próxima, es para para poder que haya un lugar en este mundo para preservar ese conocimiento, esa tradición. Entonces, para que su santidad el Dalai Lama se le pueda construir un labran privado allí. Entonces, bueno, ha sido realmente todavía mucho más importante que construir la estatua de Maitreya en ese lugar. O sea que es increíble, es un beneficio increíble el poder construir una estatua de Maitreya, pero todavía más el poder que en ese lugar su santidad pueda tener para preservar la tradición de Nalanda ese labran, ese lugar, esa casa. Como he explicado innumerables veces, hacer ofrecimientos a un solo Buda, hacer ofrecimientos a los Budas y hacer ofrecimientos a los gurus de los que tú has recibido enseñanzas, hay una gran diferencia. Tú acumulas muchos más méritos ofreciendo al guru que ofrecer a los innumerables Buda, Dharma y Sangha, innumerables estatuas, estupas, escrituras, y especialmente aquí hacia su santidad el Dalai Lama, para que de vida en vida preserve la educación, esta tradición en el mundo, es lo más importante. Y creo que hace un año, no estoy seguro, puse como el estandarte en la parte alta de la estupa en Bendigo, en Australia. Creo que fue hace un año o algo más. Todavía, por supuesto, hay detalles para finalizar dentro de la estupa. Y creo, no sé, pero creo que llegará a ser incluso más hermoso que el monasterio en Tíbet. Y todo esto está en Bendigo, en Australia. Dice, no sé de dónde, cómo apareció todo este tema. Me he perdido. Un monje le dice que estaba hablando del Buda de Jade. Otra le dice que está hablando de la estupa de Yangtze. Y dicen, no sé por qué saqué este tema, me he perdido. Otras le dice que estaba hablando del Papa. Sí, ya me acuerdo. Dice, había 3 discípulos, Kyabje Trichan Rinpoche, Kansa Rinpoche y Pari Dorje Chan. Y bueno, entonces Kansa Rinpoche le invitaron a Yangtze. Eso es por lo que empecé a hablar de Yangtze. Bueno, pues le invitaron a la estupa de Yangtze a dar enseñanzas a Kansa Rinpoche.
creo que era a dar enseñanzas de Lanrin o algo así. Entonces Kansa Rinpoche, había mucha gente allí que había venido de Lhasa. Había una gran reunión de gente con incienso para darle la bienvenida, para recibir a Kansa Rinpoche, Kansa Dorje Chan. Y de repente, en medio de toda esa gran reunión, de repente Rinpoche hizo caca. Estaba ahí toda la gente reunida y él cogió, se levantó el santa hizo una gran caca, era como diarrea o algo así. En medio de toda esa gente defecó. Y luego también además su nariz estaba como con mocos, soltando mocos, estaban así, o sea, como que corrían los mocos. Todo eso lo hizo a propósito, era similar a los Geshe Kadampas, al Geshe Kadampa Benkunkiel. Geshe Kadampa Benkunkiel, que cuando empezó a practicar el Dharma en su ermita, en una ocasión, en una mañana, su benefactor iba a visitarle. Entonces Benkunkiel limpió perfectamente el lugar, hizo ofrecimientos muy bonitos, muy limpios. Pero se dio cuenta cuando empezó a meditar, se dio cuenta de que su motivación había sido por una motivación mundana, no era una motivación de los 8 dharmas mundanas, no del sagrado dharma. Y entonces de repente, cuando se dio cuenta de esto, se levantó y empezó a ensuciar todo lo que había limpiado, echó cenizas del fuego de la cocina, le echó a los ofrecimientos de agua que él había ofrecido y hizo todo un desastre, lo ensució todo. Es decir, hizo justamente lo opuesto, porque al principio su motivación de haber hecho todo eso era dharma mundano, era apego para que su benefactor pudiera ver y dijera, wow, qué bien practica el dharma. Y entonces, como se dio cuenta de eso, se dio cuenta de que era dharma mundano, se lo reconoció y entonces es cuando decidió pues hacer lo opuesto, mostrar pues eso, toda esa suciedad. Y entonces en esa época, en la historia, hay un libro que yo vi que creo que quizás, no sé, un Lama Nyingma, no. No recuerdo bien ahora su nombre. Kanchen Panchen Sakya Ri. Normalmente se menciona durante la época de Milarepa, que fue a Tíbet desde la India. Padampa Sangye, ese gran yogi Padampa Sangye, que era contemporáneo de Milarepa y vivía en Tingri. Entonces él oyó lo que había hecho el gran Geshe Kadampa Benkunkiel y puso sus manos juntas así y dijo, hoy en Tíbet el mejor de los dharmas, el mejor de los dharmas sagrados ha hecho ofrecimientos. Cuando hizo extendió, pues echó todas esas cenizas sobre los 8 dharmas mundanos, sobre las preocupaciones mundanas. Y Padampa Sangye, con sus manos juntas, dijo, hoy, puso así las manos y dijo, hoy se ha realizado la mejor práctica de Dharma en Tíbet. Bueno, pues este lama del que hablaba, Kansa Rinpoche, era similar. Practicaba de forma similar.
Y así, como os digo, delante de toda esa gente hizo esa gran caca y además estaban los mocos cayéndole así. Pues de forma similar a como había practicado Ben Kunkiel. Entonces, como la mente está bajo el control de los dharmas mundanos, para que no, su mente no estuviera bajo el control de los dharmas mundanos, hizo intencionadamente eso. Porque en tu boca puedes hablar de los 8 dharmas mundanos, pero bueno, pues eso, cuando realizó esos actos de defecar y los mocos así que se le caían, pues que lo hizo intencionadamente, porque normalmente la gente en el mundo diría, te diría, tienes que tener cuidado, tienes que portarte de forma sea como adecuada, educada, ya que todos estos te han venido a recibir y tienes que comportarte bien. Bueno, pues entonces para como eliminar esos dharmas mundanos, actuó de forma similar a Geshe Ben Kunkiel, como hizo ese ofrecimiento. Kyabje Kansa Rinpoche le dijo a Kyabje Ribu Rinpoche que su santidad el Dalai Lama le había dado un texto. Y ahí estaba la historia no sé, de Kansa Rinpoche, creo. No lo he leído. Tengo el texto, pero todavía no lo he leído. Entonces Ribu Rinpoche me habló de la historia de Kansa Rinpoche. Creo que fue su santidad el Dalai Lama el que le dio a Ribu Rinpoche el libro, no estoy segura. Bueno, entonces creo que he recibido, a ver, creo que de Pari Dorchechan, el de la vida pasada, creo que tenía 3 discípulos de corazón, que H. Pabonka Rinpoche dio solo el comentario sobre Purpur a un grupo, y diciendo que cuando vayamos a morir, pues entonces, pues bueno, que les iban a envolver en sedas y todas esas telas preciosas, como se menciona en la oración, que es como se suele hacer cuando muere un lama. Entonces, bueno, para continuar con la transmisión oral del texto La necesidad más urgente del corazón, antes traducida como La cuchara del corazón, Rinpoche pregunta en qué parte nos quedamos. ¿Os acordáis dónde me quedé? Le están diciendo en qué parte se quedó. Bueno, en Baksa, creo que estaban diciendo que se quedó en una parte cuando el momento de la muerte, pues que pronunciaras así como con dificultad esas últimas palabras, Zozor o algo así. Y entonces Rinpoche dice que en Baksa estaba en una ocasión sentado en la cama de la Mayese. El edificio donde yo estaba era muy alargado. Recordar que esto era una prisión en la época de los británicos, cuando tenían control de India, y que incluso Gandhi, mucha gente, incluso Gandhi estuvo allí encarcelado. No, pues entonces había estaba también el convento para las monjas allí, o sea, pusieron ahí a las monjas, y había como un edificio muy antiguo y había como alambradas de pinchos por fuera, y era como de un piso o 2, y ahí era donde había estado encarcelado Gandhi. Y bueno, pues luego pusieron ahí a las monjas. Y luego tenían un maestro, un gurú, un gran lama de la tradición Kagyu, no me acuerdo ahora el nombre,
Bueno, pues que en esa época Lama Yese aprendía gramática de él y aprendió también, y Lama Yese le enseñó sobre Tariq a debatir. Y fue el gurú para este maestro, para estas monjas Karyus. Entonces los edificios nuevos solamente era un edificio nuevo para ellos, y después, mucho después, un representante de su santidad el Dalai Lama vino desde Dharamsala, desde, o sea, el secretario, el privado de su santidad. En Tíbet, toda la gente que iba a ver a su santidad el Dalai Lama, primero lo recibía este secretario privado, Drunchi Chemo. Ocupaba un lugar muy destacado, muy elevado. Y entonces yo fui al menos 2 veces, no me acuerdo, creo que en 2 ocasiones, quizás 3. Entonces, esta escritura tibetana, entonces fui en alguna ocasión a que me corrigiera esta escritura. Y todavía sigo usando esa escritura, cuando escribo pues alguna carta, o cuando recibo alguna carta de él, creo que dice. Entonces, bueno, el caso es que estaba ese edificio que había sido prisión, que era así muy alargado. Entonces, aquí en una parte había un grupo y un lama encarnado de cera, el Ludru Rinpoche, y estaba ahí en una parte con estaba con sus maestros y asistentes, y entre ellos y había diferentes grupos que nos separaban por como paredes hechas de bambú. Se hacían como esas divisiones con bambú, y poníamos como una tela. Y entonces, bueno, tanto Lama Yese como yo, Yosel Nima, el asistente de Lama, y luego Yampa Chopel, que estaba cerca de la puerta, era del Kansen de Sera Ye. Y él estaba y luego estaba la parte de atrás de la puerta. Entonces, y el siguiente grupo era el grupo de Tejor, Kampa Tejor, el que llegó a ser el abad de Sera, no el de ahora, sino antes. El abad de ahora, no, perdona, el abad de ahora no, ahora hay un abad, la encarnación que estudió, que finalizó los estudios de Geshe, la encarnación de Domo Geshe Rinpoche, el que fue a Sera a estudiar, no el primer gran yogi que construyó Domo Dunkar, la gompa de Domo Dunkar, y que llegó a ser monje, no ese, sino su reencarnación, que nació en Sikkim y que fue a aprender, a estudiar los estudios de Geshe, y los finalizó en Sera. Entonces su maestro, conocido en Sera, en Ganden y Drepun, como alguien muy erudito, es ahora el abad del colegio de Sera Ye. Pero antes estaba Losan Delek, que es el exabad. Entonces él estaba allí en Buxa y estaba así cercano a esa división de las paredes de bambú, con que le habíamos puesto esa tela, y él estaba cerca de mi cama. Entonces había también otros pocos, había un monje de Ando, Geshe Kelsang también de Malasia, creo que estuvo allí 7 años, y también otros 2 monjes de Ando. Y había otro monje, Dorje, un monje mayor de Ando,
un monje que solía ayudarme. Se me ha olvidado el nombre. Entonces Dorje estaba enfermo y yo estaba sentada en la cama del lama y Dorje estaba muriendo y yo podía oír ese sonido, zor, cuando exhalaba. La respiración era como fuerte, hacía zor, y de repente paró. Y falleció. Entonces, Geshe Gendun Sampo, él no estaba dentro de la casa, estaba fuera, por fuera de esa pared de bambú. Estaba, creo que en el patio, fuera de esa pequeña casa de bambú, y los o creo que había ahí una casa de bambú, y entonces los monjes vivían allí. Él era de Ganden Jansen y llegó a ser el abad en el sur de la India. Hace ya muchos años falleció. Entonces mi maestro, Geshe Rakten, estaba con su amigo Geshe Gendun Sampo, vino para ver a Dorje, que acababa de fallecer. Geshe Gendun Sampo de Ando estaba allí y pronunció esos sonidos. Y entonces le gritó al oído que rezara a su santidad Dalai Lama. Muy fuerte le gritó así a sus oídos. Y yo estaba sentado ahí al lado en la cama del lama y por eso pude oír todo. Bueno, pues nada, lo ha recordado esto porque tenemos que saber que esto nos va a pasar a nosotros. Tenemos que saber lo que sucede cuando cesa tu respiración. Entonces, antes de empezar la transmisión oral, recordemos de nuevo la motivación, sabiendo que no es suficiente lograr solo la liberación de los océanos de sufrimiento samsárico, lograrlo para nosotros. El verdadero beneficio de la vida es no dañar, sino beneficiar a los seres y poder liberarles de los innumerables, liberar a los innumerables seres de cada reino, liberarles de los océanos de sufrimiento samsárico, los océanos de sufrimiento samsárico, a cada uno, los innumerables en cada uno de los reinos, a todos. Y debemos hacer eso. Debemos llevarles, no basta con eso, debemos llevarles a la felicidad inmaculada. Sangye, la completa cesación de oscurecimientos y la completación de todas las realizaciones. Eso es Sangye. Y debo hacer eso por mí mismo solo. Por tanto, no hay otra forma que ser capaz para poder hacer este trabajo de forma perfecta. La única posibilidad es lograr la iluminación. Por ello, tengo que generar todas estas realizaciones del camino gradual a la iluminación, y por ello voy a escuchar estas enseñanzas. Y esto significa que cada palabra que pronuncio o que explico y tú escuchas es para cada ser infernal, cada espíritu hambriento, cada animal, incluso las hormigas y esos pequeñísimos insectos que están a tu alrededor. Es para cada uno de los animales.
Tienes que pensar así, no decir simplemente así en abstracto para el beneficio de los seres, no. Y sin que eso toque, sin que eso conmueva tu corazón. Oh, los seres, como algo así en abstracto, en el espacio. Entonces, no, tienes que incluir también, pues eso, a los perros que están ahí fuera, es decir, a todos los animales, insectos, mosquitos, y que hacen ese ruidito y que lo odias tanto cuando va el mosquito a tu alrededor haciendo ese ruidito y pensando, oh, me va a ayudar, me va a dañar, es mi enemigo. Bueno, pues ahora estás escuchando enseñanzas para ellos, para cada uno de los mosquitos que vienen y te atacan haciendo ese ruido. Sí, pues ahora estás escuchando enseñanzas para su beneficio. Y eso es lo que tienes que pensar. Y también para cada uno de los seres humanos. Hay tantos seres humanos que no te gustan, tantos seres humanos que odias, o con los que te enfadas, o a los que se enfadan contigo, o a los que les dices cosas desagradables. Bueno, pues incluyendo a ellos, pues eso, hay innumerables seres en los diferentes reinos o los que te dañan con cuerpo, palabra y mente, pues a todos esos que llamas enemigos también los incluyes. Hay innumerables seres en los innumerables universos, entonces para todos ellos, incluyendo suras y asuras, escuchamos estas enseñanzas. Y tienes que al escuchar las enseñanzas tienes que recordar esto, no hablar de forma abstracta de, oh sí, para el beneficio de los seres, pero que en realidad eso no te llega al corazón. O pensando que esa gente que está a tu alrededor es como que no estuvieran incluido en la categoría de seres y que solo lo estás escuchando para el beneficio de otros, de los animales o de los que no tienes cerca. Y sin embargo, cuando se acerca el animal o el mosquito, entonces lo matas, o te enfadas, o le dices cosas feas. O cuando, por ejemplo, cuando a lo mejor les ofreces algo y no te lo agradecen, piensas, oh, qué desagradable es esta persona y te molesta, ¿no? Bueno, pues cuando haces la meditación pensando en los seres, tienes que incluirlos, no tener no como sacarlos de tu mente pensando que no están en esa categoría de seres, no. Eso es algo erróneo. Bueno, pues ok, seguimos con la transmisión oral. Y entonces el siguiente verso en el que nos quedamos, la transmisión oral, dice, llegará... El siguiente verso dice, llegará el momento en que nuestro cuerpo, del que hacemos tesoro y cuidamos con gran atención, será llamado el cadáver desagradable y maloliente de una persona. Lovely body. Sadly lost. Lovely body. Llegará ese momento en que tu querido cuerpo será llamado cadáver, desagradable y maloliente. It's also bad smell. Un profundo olor desagradable. Y llegará el momento
which can't bear even rough bedding. Que no puede soportar ni siquiera unas mantas pesadas. Como un asiento duro o una cama dura. Even rough bedding. Can't bear even rough bedding. The mattress is laid out on the bare ground. Extendido en el suelo, sobre la piedra dura. This is going to happen to you. Esto te va a suceder. Aquí les falta una palabra, porque cuando dice que yacerá en la tierra dura, Durchen quiere decir cementerio. Es decir, como que estará tumbado, extendido en el suelo del cementerio, donde queman tu cuerpo. Entonces estará ahí yaciendo en la piedra dura del cementerio. Dur quiere decir cementerio. Y ten significa por encima. Es decir, estará tumbado, yaciendo encima de ese suelo duro del cementerio, vendría a decir. Dur quiere decir cementerio, pero aquí simplemente dice en la piedra dura. Pero no sé la traducción exacta de Durten, pero creo que falta eso en el suelo del cementerio. Bueno, pues esto te va a suceder. Vuelve a leer las dos líneas. Y dice... A ver. Creo que es el verso que dice: llegará un momento en que tu cuerpo, que no soporta ni una espina, será cortado en piezas y tu carne se desgarrará. A ver si es ese. Sí, llegará un momento en que tu cuerpo, que no soporta ni siquiera una espina, será cortado en muchos pedazos y su carne se desgarra y la carne se desgarrará. Es como cuando cortas un árbol o cuando cortas carne y ves los huesos, vas cortándola, separándola de los huesos. Cuando dice Shasugya Shigongo, quiere decir piezas. Dumbursasu, trozos. Entonces la carne se desgarrará. Llegará el momento en que tu cuerpo, que no puede soportar pulgas y piojos, las picaduras, Jishi es pulgas y Shi es piojos. Oí que hace muchos años en un hotel por la noche se ve que había por la noche en la cama pulgas y al día siguiente la persona pues se movió a otro hotel, se cambió. Bueno, lo repito de nuevo. Y en el momento en que tu cuerpo, que no soporta las picaduras de piojos y pulgas, será devorado. Pregunta, ¿qué quiere decir ese devorado? Es que está leyéndolo en inglés. Será devorado por pájaros
pájaros y perros y no quedará nada. Y esto te va a suceder a ti. Ah, ya que hice esto, ahora me está picando. Ahora me está picando esta parte. Ok. Bueno, pues llegará ese momento en que tu cuerpo, que no soporta la picadura de piojos y pulgas, será devorado por perros y pájaros sin dejar nada. Y quedará esto, esto te va a pasar a ti. Me acuerdo ahora en Solokhumbu, en Laudo, cuando estuve viviendo allí durante bastante tiempo, pues era muy fácil piojos. Pero en Occidente mi experiencia es que nunca hay piojos. No sé por qué. Quizás porque hay mayor higiene, pero bueno, el caso es que en Laudo es muy fácil tener piojos. Cuando Pemo fue, la primera vez que Pemo fue a Laudo, no la primera vez, yo estaba en Copán y ella estaba trabajando en el hotel de Annapurna, un gran hotel. Era nuestra secretaria. Ella tenía un traje tibetano negro, una chuba negra, sin mangas, nada. Solo llevaba la chuba. Como las mujeres tibetanas, solo llevaba la chuba negra. Entonces vino a las charlas del Lama en aquellos primeros tiempos, que daba los domingos o algo así. Entonces el caso es que vino a Laudo cuando yo estaba allí y se iba a haber quedado. Ella vino con un culi que ella se supone que iba a estar solo una semana y luego irse, pero cuando pasó una semana quería quedarse más tiempo, otra semana, y entonces tenía un suéter y entonces los piojos, pues había piojos en el suéter. Fuera de la cueva estaba buscando los piojos en su suéter, estaba ahí fuera y todo el tiempo había piojos, todo el rato. Me acuerdo perfectamente cómo estaba ella buscando los piojos en el suéter. Y estaba continuamente eso, quitando piojos al suéter. Y luego, aunque tu cuerpo será envuelto con las sedas más delicadas para el lama, del lama, llegará el momento en que tu cuerpo se pondrá en el horno crematorio y tu cuerpo, que no puede soportar ni siquiera la quemadura de un palillo de incienso, de un incienso ardiente. Pregunta qué quiere decir ardiente, glowing. Dicen, bueno, pues que emite luz. Emite fire. Even the fire. Bueno, pues bueno, pues llegará ese momento que no soporta, incluso aunque no soportes esa quemadura del incienso, pues tendrá que ser quemado en el medio de un gran fuego, y esto te va a suceder.
Llegará el momento en la que entrarás en medio de esas llamas y toda tu carne y huesos se consumirán, se quemarán y se reducirán a un montón de cenizas. Cuando dice dudu o ruta sin dudu sin gon, quiere decir, por ejemplo, para los grandes lamas muy reconocidos, después de la cremación tú tomas, que son los que están envueltos en esos grandes brocados, para la cremación, entonces cuando ya se incineran, tomas sus cenizas. Entonces quedará solo esas cenizas de los huesos. Cuando dice dudu es recoger. Entonces todo lo que quedará es ese polvo de los huesos o ese montón de cenizas. Dudu quiere decir coger, recoger. Es decir, todo lo que podrás recoger, dudu, quiere decir llegará ese momento para recoger ese puñado de cenizas. Entonces, y luego llegará el momento en que tu cuerpo, que no puede soportar unas ropas pesadas, pregunta también por el significado de una palabra. Entonces, que no soporta una ropa pesada será sepultado bajo una pesada capa de tierra en una estrella fosa. Pregunta cuál es el significado de un término en inglés que quiere decir como que serás como dice que no está correcto como está escrito en tibetano. A ver. No. Creo que se necesita otro término. A ver. O sea, vuelve al verso anterior que decía, llegará el momento en que lo único que podrás recoger es un montón de cenizas. Llegará. Creo que no es necesario, en inglés se ha puesto o, el término o, bueno, la palabra o en un momento del verso, pero que cree que no hace falta que se ponga. Es decir, llegará el momento en que tu cuerpo, que no puede soportar una ropa pesada, ni siquiera eso, será como o apretujado, así en un agujero en la tierra. Y esto te va a suceder a ti. Está deletreando las palabras en tibetano. Bueno, pues esto te va a suceder a ti. Cuando se dice como que será apretado, apretujado ahí en la tierra, o sea, llegará ese momento, Padu,
Va es oculto. Du es tiempo. Entonces llegará el momento en que tu cuerpo se ocultará ahí en ese agujero de la tierra. Y será como encajado ahí, apretado. O también podríamos decir como que es sí, como apretujado, encajado ahí en ese agujero, o que es ese momento de ocultar, de meter, de encajar ahí en ese agujero en la tierra. Creo que tendría que ser Badushi, que quiere decir, bueno, y le escribe como es la letra, como ocultar, meter ahí, ocultar. Entonces, esto te va a suceder a ti. Es decir, que tienen que estar estas dos cosas. Llegará el momento de recoger y de ocultar y de meter bajo tierra. Y ahora este otro verso dice, llegará un momento en que se anunciará el fallecido, y ese será el nombre, él o ella, y esa palabra estará precederá tu nombre dulce, tu dulce nombre. Esto te va a suceder a ti. Llegará el momento de que se dirá, llegará el momento en que a nuestro bonito nombre recibido al nacer será añadido el de difunto, que certificará nuestra mente, nuestra muerte. Llegará el momento en que todo estará lleno con los sollozos, los sonidos de los sollozos de nuestros compañeros que nos aprecian y nuestros círculo de gente que nos ha ayudado o de sirvientes. Esto te va a suceder a ti. Pregunta qué significa una palabra en inglés que tiene que ver con llorar. ¿Es llorar? En castellano lo hemos traducido diciendo: llegará el momento en que nuestros queridos y nuestro círculo de amigos llorarán y darán gritos de desesperación. Es decir, todos aquellos que te rodean, a los que tú amas tanto, este círculo de sirvientes, compañeros. Esto te va a suceder. Y cuando se juntan muchos, pues todos lloran. Dire quiere decir eso, que este término tibetano, guncho dire, quiere decir cuando se juntan muchos, todo el mundo llora. Dire, mucho llorando. Dire quiere decir muchos, tantos llorando. Entonces llegará el momento en que todo se llenará de esos sonidos de los lloros, toda tu habitación, en el hospital, donde quiera que vayas a morir, todo el mundo estará sollozando con tanto afecto, todos esos cercanos a ti, todos llorando.
en el grupo, el sonido de ese grupo. Kendu quiere decir que llenar, o sea, como que llena toda la habitación. En ese momento esos sonidos llenarán tu habitación. Y Kendu, en tibetano, quiere decir lleno de sonidos de sollozo. Sonidos de sollozo de tus seres queridos, compañeros cercanos y círculo de sirvientes. El momento en que tu habitación estará llena, entonces tienes que pensar dónde encaja este Kendu, o sea que tu habitación estará totalmente llena de esos sonidos, de gente llorando. Du quiere decir tiempo. Entonces, un tiempo en el que está traduciendo así literalmente, especificando estos aspectos. Entonces llegará un tiempo en que tu habitación estará totalmente llena de eso. Es decir, cuando estén ahí todos rodeando, tu habitación se llenará de eso. Eso te va a suceder a ti. Llegará el momento de dividir tus ropas, sombreros, posesiones, medios de vida. Sin que quede nada en las 4 direcciones y esquinas. Creo que aquí hay algunos errores aquí. Cuando dice que nada quede en las 4 esquinas y direcciones, llegará el momento de dividir tus ropas, sombreros, posesiones, medios de vida sin que quede nada, sin que nada quede en esas 4 direcciones y esquinas. Esa parte no es correcta, sin que nada quede. Las 4 direcciones y esquinas debe ponerse por delante, creo que dice. Llegará el momento de dividir ropas, sombreros, posesiones, medios de vida en las 4 direcciones y esquinas, porque cuando mueres todas tus posesiones se reparten en todas las direcciones y en todas las esquinas, y la gente se lleva las cosas en todas las 4 esquinas y en las 8 direcciones. Entonces la gente es decir, por eso dice de que hay que poner primero delante eso, ¿no? De que no quedará nada.
O sea, de que se repartirán todas tus pertenencias en todas las esquinas y direcciones. Donde quiera que esté tu cuerpo, entonces ya ahí no queda nada donde esté tu cuerpo. Sacarán tu cuerpo en la habitación, en tu casa, en tu habitación ya no queda nada. No, llegará el momento en que no queda nada porque se ha repartido en todas las direcciones y esquinas. Sin dejar ya nada ahí, en tu casa, en tu habitación. Entonces, por eso dice de cambiar el orden. Debe decirse primero que será repartido en esas o esparcido en esas direcciones, y luego ya no queda nada ahí donde donde está ese cuerpo, ese cadáver. Y el siguiente verso. Llegará el momento en que con una desesperación completa, solos, llegaremos al pasaje del estado intermedio. Eso te va a suceder a ti. El verso en castellano lo hemos traducido diciendo: llegará el momento en que solos y llenos de desesperación tendremos que ir al estado del bardo entre muerte y renacer. ¿Desesperación es kyoche? Pregunta. Es decir, llegarás a ese pasaje del estado o a ese paso del estado intermedio. Eso te va a suceder a ti, esa parte está bien. Ok, quizás lo dejamos aquí y ahora ya nos podemos ir a la cama. Ya hemos hablado mucho de la impermanencia y ahora nos vamos a la cama. Vale. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, la dedicación de la bodhicitta, que pueda crecer en nuestro corazón, la que no ha nacido y la que ha crecido puede incrementarse más y más y nunca degenerar. Entonces, para comprender cómo vacuidad y originación dependiente se complementan mutuamente, como el Buda explicó, y Nagarjuna, Lama Tsongkhapa, Milarepa, Padmasambhava, para que podamos llegar realmente a realizar esa comprensión de vacuidad y surgir dependiente. Sansara, debido a los métodos de los tres tiempos del pasado, presente y futuro acumulado por mí por los innumerables seres y Budas, Sansara y Nirvana carecen de un átomo de existencia inherente, mientras que causa, efecto y originación dependiente son infalibles. Solicito tus bendiciones para comprender el significado del pensamiento de Nagarjuna, de que estos dos son complementarios y no contradictorios. Entonces rezamos. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que todos aquellos que han contraído el virus
o que tengan el karma para contraer el virus, aunque no lo tengan ahora, que nunca jamás puedan renacer en los reinos inferiores y que puedan inmediatamente nacer en una tierra pura, bueno, e incluso que puedan recuperarse de la enfermedad, liberarse de posesiones de espíritus, oscurecimientos, karmas negativos, que todos sus deseos se satisfagan de acuerdo al sagrado Dharma y puedan generar la bodhicitta y lograr rápidamente la iluminación. Y tan rápidamente como sea posible. Especialmente dedicamos en el monasterio de Ganden que los que hayan contraído la enfermedad puedan recuperarse inmediatamente. Y que no se extienda más, que otros no se contagien, y también para los otros monasterios que también se vean libres del virus, porque especialmente en este monasterio, porque es donde en el mundo aprendes budismo en profundidad y de forma extensa, el Dharma de Buda, el Dharma de Buda inmaculada, para que se pueda extender así en el mundo. Hay tantos maestros cualificados que han venido de estos monasterios, incluso en la FPMT tenemos 40 o más de 40 maestros que vienen de proceden de estos grandes monasterios, principalmente de Sera, pero también de Kopan, que puedan así llevar la sabiduría, la luz de la sabiduría, para eliminar la oscuridad de la ignorancia, que es tan ilimitada como el espacio, y pues que puedan extender esa luz de sabiduría. Esto es algo increíble. Hemos estado sufriendo desde el Renacimiento sin principio, entonces poder aportar la luz de la sabiduría ahora a la mente de todos estos seres. ¡Wow! Esto es increíble. Entonces los centros donde hay geses, tenéis que saberlo, llevar esa luz de sabiduría como el sol resplandeciente en el mundo. No oscuridad, no dejar la mente en la oscuridad, en la ignorancia. Entonces es muy importante rezar para que esto suceda. Tan importante para que así que no se expanda por allí el virus, ni mueran. Es muy importante, porque necesitamos preservar y extender el Dharma. Es lo que los seres más necesitan, es lo más importante para los seres. Y así pueden haber muchos obstáculos para esto. Y lo mejor, cuanto más beneficioso es algo, más obstáculos puede tener. Por eso es por lo que en estos monasterios esta enfermedad está empezando a extenderse. Entonces es muy importante rezar para que esto no suceda. Entonces, donde quiera que haya seres enfermos que puedan recuperarse rápidamente de la enfermedad,
y que todas las enfermedades, sin excepción, que experimentan los seres transmigrantes nunca vuelva a aparecer. Tres veces. Entonces también dedicamos para todos aquellos que han fallecido, especialmente por el virus, que nunca renazcan de vuelta a los reinos inferiores y que puedan renacer en una tierra pura donde puedan lograr la iluminación, o al menos recibir un perfecto renacimiento humano, encontrar enseñanzas Mahayana, un maestro perfectamente cualificado que revela el camino a la iluminación, y llevando a cabo aquello que complace más al amigo espiritual, puedan lograr rápidamente la iluminación. A ver, que en todas mis vidas nunca me vea separada de gurús perfectos, pueda disfrutar del magnífico Dharma y, completando las cualidades de las tierras y caminos, pueda lograr rápidamente el estado de Vajradhara. Y también en California han muerto, no sé si son 25 o las diferentes personas los diferentes seres que han muerto en los fuegos y que todavía no se pueden extinguir, y están muriendo tantos y tantos insectos, ciervos, tantos animales muriendo en los fuegos. Bueno, pues que es algo wow, realmente impresionante. Bueno, pues que nunca jamás renazcan en los reinos inferiores en ninguna de sus vidas, en todas sus vidas, y que en todas sus vidas puedan encontrar maestros perfectamente cualificados. Y que puedan disfrutar el sagrado Dharma, completar el sagrado Dharma y lograr el estado de Vajradhara. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, pueda siempre ser disfrutado por los seres, puedan usar de mí, disfrutar de mí, como lo hacen de la tierra, como disfrutan de la tierra, o como usan la tierra, el agua, el fuego, el viento, las medicinas y la leña de los bosques. Que puedan usarme, disfrutar de mí como ellos desean, continuamente. Que pueda considerar, apreciar a los seres como lo más precioso.
Es decir, de la misma forma que consideras tu vida como lo más importante, lo más precioso, pues exactamente igual que podemos considerar a todos y cada uno de los seres, los innumerables seres de los infiernos, espíritus hambrientos, animales, humanos, suras, asuras, seres del estado intermedio, considerar a todos y cada uno de ellos como lo más precioso, lo más importante. La siguiente frase, Dala Deda Chepansho, que puedan ellos considerarme como lo más precioso, siendo yo su amigo virtuoso, que puedan entonces apreciarme y así recibir toda la felicidad, a partir de eso hasta la iluminación. A ver. Pregunta si estaba bien esa frase. Bueno, y lo siguiente es que pueda, a ver, Dala Deda Dimishin, creo que dice en tibetano, entonces que todo el karma negativo de los innumerables seres infernales, espíritus hambrientos, animales, humanos, suras, asuras y seres del estado intermedio pueda madurar en mí, meditar en ello. Y que todas y cada una de mis virtudes pueda madurar en ellos. Y eso significa que también todas las causas, la virtud y todos los resultados de felicidad hasta la iluminación puedan ser recibidos por ellos, puedan madurar en ellos. La siguiente dice, en lo que haya seres que no estén liberados del samsara, incluso aunque yo haya logrado la iluminación, pueda yo permanecer en el samsara para liberarlos. Aquí está expresando la actitud, tus deseos. En el comentario menciona que incluso aunque haya un solo ser en samsara y aunque yo haya logrado la iluminación, pueda yo morar en el samsara, permanecer en el samsara para ayudarles, para liberarles del samsara. Y en la guirnalda preciosa de Nagarjuna, luego se dice, expresado de esta forma, los beneficios de lo que tú acumulas, expresándolo así de esa forma, los universos, tantos universos como granos de arena del río Ganges. Entonces, en los beneficios de la bodhicitta, en las notas que hizo Pavonka cuando recibió, creo que fue el Bodhisattva Charavatara, creo que de su guru raíz Dakpa Rinpoche, en esa época, cuando hablaba de los beneficios de la bodhicitta, el Ganga, en realidad, cuando decía Ganga, se estaba refiriendo más al océano, no tanto al Ganges como tal.
Y en otros momentos, cuando se habla del número de, cuando se habla, por ejemplo, de los beneficios de mantener los votos, preceptos y demás, sí que ya está relacionado con el Ganges. Pero en el caso de la bodhicitta, en las notas, creo que era de Pavanka Rinpoche, se explica que Ganga o Ganges se está refiriendo al Pacífico, al Océano Pacífico. No lo puedo decir 100%, pero pienso que es del Océano Pacífico. Es decir, que tantos mundos como números de granos de arena en el Océano Pacífico. Y si todos esos méritos se tomaran forma, esos beneficios no cabrían en el universo de acuerdo a esos números de granos de arena del Ganges y del Océano Pacífico. Si tomaran forma, o sea, se está expresando así los beneficios, que esos beneficios no cabrían en este universo. Si se llenaría el mundo, se llenarían los universos, tantos universos como granos de arena del Ganges o del Océano Pacífico, pues no, aunque hubiera tantos universos como esos granos de arena, no bastaría para albergar todos los beneficios de la bodhicitta si estos tomaran forma. Y esto es lo que Guru Buddha Sakyamuni dijo. Incluso aunque lógicamente así aparezca, dice, ya que dice, debido a que los reinos de los seres son inmensurables, el deseo de beneficiarlos a ellos también es inmensurable. Es decir, que sirviéndote de los razonamientos, de la lógica, esto es lo que aparece, se expresa así de esta forma. Y Guru Buddha Sakyamuni dijo eso, que no hay un número concreto de los diferentes reinos de los seres. Esto es lo que viene en la cita de la guirnalda preciosa, de la guirnalda de joyas, que o sea, cuando haces la meditación en los 4 pensamientos inconmensurables, si se materializaran los beneficios, no podrían caber en los universos tantos como números de granos de arena del Ganges o del Océano Pacífico. No bastarían todos esos universos. Y entonces, incluso meditando en los 4 inconmensurables es así. Por eso es increíble. Entonces, debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que cualquier ser viéndome, que me vea, me escuche, se acuerde de mí, me hable, y que es por ese hecho o cuando yo vea a alguien, lo oiga, me acuerde, le hable, que solo por eso se pueda eliminar, apaciguar todos sus sufrimientos y puedan lograr el estado de omnisciencia y lograr toda la felicidad del estado de omnisciencia. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que no existen por su propio lado, aunque aparece y creemos así, pero en realidad no existen por su propio lado, en absoluto, existen como mero nombre,
pueda yo, que no existo por mi propio lado, existo como mero nombre, lograr la budeidad que no existe por su propio lado, sino que existe como mero nombre, y conducir a todos los seres que no existen por su propio lado, existen como mero nombre, aunque aparecen como tal y creemos en eso, pero no es así. Es una alucinación. Alucinación. Que existe como mero nombre. Entonces, para llevarles a la budeidad que no existe por su propio lado, por mí mismo solo, que no existo por mi propio lado, existo como mero nombre. Dedico todas estas virtudes para ser capaz de adiestrarme como el bravo Manjusri que conoce la realidad, y así como Samantabhadra también. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos idos más allá, de los tres tiempos que han ido más allá, para poder tener una buena conducta. Al principio mencioné cómo los cristianos de las montañas, como en el Himalaya está empezando a extenderse el cristianismo, porque van cristianos a convertir a la gente. Ahora es lo que está pasando, pero por supuesto esas familias son budistas, durante generaciones son budistas, aunque es verdad que no tienen una buena comprensión del budismo, porque es muy raro que vaya a dar enseñanzas. Y entonces, claro, cuando llegan los cristianos vienen construyendo hospitales, escuelas, vienen con dinero, es decir, vienen con todo lo que ellos necesitan, y como no tienen mucha comprensión sobre la muerte, qué pasa después de la muerte, qué pasa con sus mentes, y básicamente pues les resuelven sus problemas temporales, pues entonces están empezando a captar personas y convirtiéndoles al cristianismo. Pero por supuesto, como su santidad dice, sí, es verdad que que el mundo necesita pues todas estas grandes religiones, grandes tradiciones espirituales, dependiendo del karma de cada uno. La gente necesita las diferentes religiones para poder obtener la felicidad, y eso es algo que hay que, por supuesto, respetar. Incluso aunque no sea lo que tú practicas, su santidad dice que es algo a respetar. Y yo también pienso que sí, que tiene que ser así, porque esas religiones también hablan del amor, la compasión, como el ejemplo de Jesucristo, que te dice que si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrece la otra mejilla. Entonces, bueno, recordando la bondad de su santidad Dalai Lama, ahora hacemos la oración suplicando que tenga una vida larga y que sus sagrados deseos se satisfagan.
joya que satisfaces los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo, incomparablemente bondadoso Supremo Tenzin Gyatso, pueda tu vida ser larga y todos tus deseos satisfacerse espontáneamente. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo beneficio y felicidad. Poderoso Chenrezig Tenzin Gyatso, que es una vida larga hasta que finalice el samsara.